Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Estación Cabeza. Y hoy estamos acá con unas revistas Maquetrend de hace muchos años. Muchos años. Acá pueden ver más o menos los precios que la conseguíamos. Año 98, 3 pesos. Año 2003, 14,50. 2003, 14,50. Año 2000, bueno, no está, pero dice que la suscripción valía 55 pesos. Claramente hoy si tenemos que hacer 3 dólares, creo que por algo dejó de venir esta revista, así que sigue existiendo. Para los que nos ven de afuera, ahí tienen un resumen de la Argentina. Volviendo a esto, estuve revisando, como dije, todas las Maquetrend que tenía, buscando ideas para este tutorial que se va a venir. Y yo creo que cuando des vuelta a esta página, o esta creo que era, les va a dar una pista de lo que vamos a hacer. A ver si adivinan, vayan escribiendo en los comentarios. Pero sí, queremos hacer un castillo sobre el espiral del módulo 3. Y la verdad que es una manera, creo que muy buena de coronar el módulo, ya que es más o menos similar a esto: boca de túnel, el puente, la montaña, el castillo arriba, y en nuestra maqueta va a estar por acá la cascada. Para esto, bueno, acá ya termina la nota. Para esto, ¿cómo se me ocurrió hacer el castillo? Ya que todo lo que está acá no está en Argentina, o no sé si se conseguirá o no, pero ya pueden ver de fondo cajas de Rex, rollos de cocina, y hubo que sacrificarse por unas Pringles que están bastante caras. Pero vamos a hacer nuestro castillo artesanal para coronar el módulo 3. Quédense que arranca el video. Bueno, y para empezar le fui cortando las orejitas chiquitas a la caja de Rex, y con estas solapas que quedan, uniéndola, todavía no está unida, presentándola a las Pringles. La idea es que sea un castillo de 4 torres, no muy grande, no muy chico. Vamos a suponer que un personaje va a llegar hasta acá. No va a ser el castillo del rey de España, ni del rey de Inglaterra, ni ningún rey, pero va a ser una fortaleza. Ahí la Dramara. Va a ser una fortaleza, y yo calculo que va a estar acá una boca por donde se va a poder entrar. En principio lo que voy a hacer es hacer las 4 torres, pegarlas con silicona de calor, silicona en barra digo, para ya después, una vez que tenerlo esto firme, alineado y todo prolijo, ver cómo hacer las partes de acá arriba, ya que sería ideal que no sea tan castillo de dibujito, hacerlo un poco más real, más elaborado. Y para eso se me ocurrió con esto ponerlos acá, o sea, ir poniéndolos de a 4. No sé si en todas las torres, no sé si en una, en dos. Vamos a ver cómo se presenta este castillo sobre la marcha. Ahí está, después de mucha paciencia y silicona, ha quedado lo que sería la base donde vamos a hacer el castillo, o el esqueleto del castillo, como prefieran más. Le puse esta base de cartón. ¿Para qué? Para que no se descuadre, ya que si no perdía la forma y no quería que se empiece a despegar desde ahora. Como pueden ver, las 4 torres, todavía no defino por qué lado voy a aprovechar para la entrada. Yo supongo que cualquiera de los lados será lo mismo. No se ve ni inclinado, ni... O sea, se podría decir que está bastante prolijo. Esta torre hubiera quedado mejor si queda un poquito más derecha. Vamos a ver si la podemos enderezar, porque pareciera que es la única que desentona. O no. Están todas más o menos derechas.
Vamos a darle vuelta, la prueba de rigor. Como una mesita ratona. Esta apoya bien, estas apoyan bien. Y me parece que la que apoya mal es esta. Esta torre está torcida. Voy a ver si la puedo arreglar sin romper nada. Bueno, como pueden ver, hay unos cambios. Le puse una base de Termopor que encontré por la calle y me parece que queda mucho mejor. Así que ahora voy a empezar a preparar la mezcla para empezar a cubrir todo esto con papel. Le puse esto para ver cómo quedaba. La verdad que después veré si queda definitivo o no, para diferenciar una de las torres, o qué le voy a hacer para que se luzca mejor el castillo. Pero primero, como dije, papel para darle rigidez a esto y así poder hacer los cortes, ventanas y después todo lo que va a ser los frentes del castillo básicamente. Así que vamos con el papel y ya volvemos. Y acá tenemos la primera parte de lo que sería la construcción del castillo. Le hice el mismo tratamiento que le hacemos a las montañas que hicimos y que estamos terminando en la maqueta, para dar un poco de rigidez a las cajas de Rex. No lo quiero tocar mucho más ya que el papel se rompe, tiene muchas capas y está muy húmedo. Pero bueno, lo quería asegurar toda la vuelta, como vieron en el video, como les estoy mostrando ahora, toda la vueltita asegurada. Más adelante vamos a hacer la parte de la torre, pero no como les digo, no lo quise tocar más porque se empezaba a romper el papel. Así que vamos a dejar que esto seque y volvemos. Es otro día y esto ya secó y ya se volvió a mojar porque ya le metí una segunda capa. También le estuve haciendo una segunda o una y media en el interior. Le hice una pequeña vueltita a la torre como para que ya se vaya adosando al castillo. Si bien todavía se ve la carita de Pringles. Ya como pueden ver acá el papel ya empieza a ponerse más blanco y evita que se vea la caja. Ni hablar que todo esto empieza a tomar más allá de estar pegado todo con silicona, empieza a hacer una sola pieza. Ahora voy a esperar que se seque un poco. Pensaba preparar un poco más para hacerle las vueltitas a la torre, que no me alcanzó con el poquito de papel que le puse. Otra cosa que hice fue cortar este excedente, en este no pude, así que seguramente el papel lo afirme para allá. Pero acá sí, para evitar que quede feo. Vamos a ponerle de este lado otro papel así doblado. Y una vez que esto esté firme, yo creo que con una capa de papel más, cuando se seque este y una más, yo creo que ya va a tomar una dureza, una buena dureza. Como para, no creo que con el cúter se pueda, pero con el torno ya empezar a hacer todo lo que van a hacer los huecos de las ventanas del castillo.
por acá seguimos con el castillo. Estuvimos haciendo un par de aberturas en las torres por sobre la tapa. Cortamos un intento de círculo para poner acá arriba y al quedar pintado va a quedar tipo piedra. Ahora estamos haciendo el último y ya podríamos empezar a pegar estas L's que van a ir acá simulando la finalización de la torre. Así que quédense que esto continúa. En la parte anterior del video estuvieron viendo cómo íbamos pintando y detallando el castillo o fortaleza. Creo que estamos más en la definición fortaleza que castillo, ya que bueno, el nombre es indistinto, va a ser un lindo adorno, edificación para coronar el módulo 3. Y para esta parte, porque este video aún no termina, ya que ustedes capaz que dicen, ahí está muy bueno, o capaz que les parece que le falta mucho detalle. Vamos a estar trabajando, no sé si lo mostré en la parte anterior del video, pero acá tenemos la reja principal que iría acá. Con esto también vamos a pintarlo de negro y vamos a hacer rejitas para las ventanas y vamos a pegar con la pistola de silicona. Y con esto que tenemos por acá tenía ganas de hacer una escalera. Vamos a ver si lo logro o no. Una escalera para apoyar quizá en alguna de estas paredes, porque queda lindo y creo que
puede sumar mucho a la vista de arriba. Si no sale, bueno, no saldrá, pero la idea es que esto se convierta en una escalerita. Y también tenemos un poco de este musgo, que mi idea, bueno, si esto se deja, mi idea es ir poniéndolo así. Bueno, se estaría complicando entre el ventilador y una sola mano y sostener el teléfono y todo. A ver, vamos a ver, ayuda. Ahí está. Bueno, mi idea sería ponerlo esto así. ¿Por qué esto? Porque es un castillo muy viejo o una fortaleza muy vieja y obvio que va a tener vegetación creciendo. Así que mi idea es poner esto acá en las puntas, ir terminando esta parte del detalle. Así que vamos a pintar la reja, ir pegando las rejitas y volvemos. Bueno, y después de tanto silencio, música, cámara rápida, acá tenemos terminado, o pseudo terminado, porque siempre se puede mejorar algo, pero esta es la imagen del castillo, o la fortaleza. Se puede ver cómo se mueven los yuyos, porque el ventilador está al máximo. Y les voy a contar mientras voy cerrando este video. Para los que no se percataron, esto es la bandejita del fiambre. Nótese que las rejas son bastante desparejas. Esto es de la Edad Media, no había mucha estética, supongo. Lo vamos a ir viendo por acá. Y han pasado los años, como pueden ver. Ahora los detalles van tomando color. Toda esta chorreada de tierra, el musgo que se mete por la ventana, que seguramente le voy a estar agregando más musgo para tapar imperfecciones, como estoy viendo ahora. Acá puede ser que le agregue musgo, pero creo que en líneas generales el castillo está quedando, o quedó muy bien. En otro video de actualización del módulo 3 seguramente ya lo estemos instalando y seguramente esta base la corte un poco, ya que, como vieron en el spoiler al principio del video, estaría demasiado alto para mi gusto. Así que puede ser que esto se corte con el cúter por acá, para que se achate un poco. Y quedó con un peso, diría que importante. Así que eso también es algo a mejorar. Tengo que mejorar un poco la base de la montaña del módulo 3 para que aguante el peso este, ya que puede ser que con el tiempo la haga ceder. A esto en algún momento quizás le agreguemos algunos personajes, no sé si adentro, porque no le hice bases. Como vieron, es el cono de las Pringles libre, pero por acá arriba algunos personajes explorando la fortaleza, o algunos subiendo por esta escalera rota. Vamos a ver, una vez que esté instalado en la maqueta, qué detalle en especial le agregamos. Acá quizás le pongo un poco más de musgo, como pueden ver ahí. Le pongo un poco más de musgo.
por acá. Pero como es un clásico en el canal, me quedé sin barra de silicona. Así que eso lo vamos a ver. Pero como les digo, en líneas generales, para mí quedó mejor de lo que esperaba que iba a quedar. Al principio del video mucha fe no le tenía. Debo reconocerlo, debo ser sincero, no le tenía mucha fe. No me estaba convenciendo al principio. Bueno, Amara que ladra y me jodió el video. Pero yo creo que el resultado final es más que satisfactorio. Alrededor de lo que pude haber llegado a gastar en costos son 1000 pesos cada tubo de Pringles, 500 pesos cada caja de Rex. Bueno, las bandejitas fueron de una compra para la casa de fiambre. La base esta de Termopor la encontré en la calle. Un rollo de cocina, un poco de papel higiénico, un pote de pintura. Habré usado 4 potes de pintura para hacer las pinturas, mezclar. Súmenle 2000 pesos más, como una barbaridad. Y este es el resultado. Bandejitas de Termopor, pero bueno, cuando compren fiambre en el chino las van guardando. Y no mucho más. La verdad que es una pieza muy económica y muy decorativa. Y espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo video.